Buenos saludos cordial en el nombre de Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, para todos los hermanos, los amigos, todos los que se van a ir agregando a esta página. Bienvenidos todos en el nombre del Señor. De verdad que es un gusto, es un honor en esta hora tener aquí a nuestro hermano Pastor Andrés Cañas, para que compartamos de algunos temas bíblicos y también refutar algo otros temas que no son bíblicos, ¿cierto? Entonces, a los hermanos, por favor, les invito a que compartan. Los que no se han suscrito, se suscriban. Y vamos a iniciar con este programa en el nombre del Señor. Vamos a permitirle a nuestro hermano invitado, el pastor Andrés Cañas, a su canal No Más Falsas Doctrinas, a que se presente. Adelante, ministro. Amén, amén, mi hermano David, Dios le bendiga, qué alegría poder compartir este buen espacio con usted y con toda su audiencia, saludándoles a todos en el nombre precioso del Señor y esperamos y confiamos en el Señor que en este rato que vamos a compartir podamos impartir palabra de Dios que sea para edificación espiritual y fundamentar la fe de cada cristiano. Así que damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que comienzan a conectarse con nosotros y esperamos que podamos tener un rato de mucha bendición, de mucho aprendizaje y edificación espiritual. Amén, ministro, así es. Claro que sí. Hoy, como dice ahí en el letrerito que pasa en pantalla, hay una pregunta, ¿cierto? ¿Por qué no hay un solo bautismo, ¿cierto? En la Trinidad, o alguien que haya sido bautizado en, en este caso, los nombres comunes o títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Por qué no aparece en la Escritura alguien bautizado así? Y vamos a analizar, ¿cierto, hermano Cañas? Vamos a Amén, analizar amén. por qué razón no aparece alguien así en la Escritura, y vamos a tomar de pronto si se puede, otros temas. La idea es analizar, ¿cierto? Así que, Amén, ministro, amén. bienvenido en el nombre del Señor, y cuando usted guste, le cedo la palabra para que inicie, mi hermano, dándonos un aporte, hay una explicación con la Biblia y por qué no aparece también ciertas cosas allí que predican ciertas doctrinas. Ministro, adelante en el nombre del Señor. Amén, amén. Bendiciones, mi hermano David. La pregunta es muy importante y qué bueno que podamos analizarla a la luz de la Santa Palabra y encontrarle una respuesta en la Biblia. Esta pregunta, ¿por qué no aparece ni un solo bautismo registrado en la Biblia efectuado en nombre de la Trinidad o bajo la invocación de las palabras Padre, Hijo y Espíritu? Esa es una verdad que en la Biblia no aparece y esto no lo pueden negar los que profesan la creencia trinitaria. No pueden negar de que en la Biblia no hay ni un versículo que registre un bautismo efectuado en nombre de una Trinidad o bajo la pronunciación o la invocación de las palabras Padre, Hijo y Espíritu. Sucede que si le preguntamos esto a un amigo trinitario, de seguro que tiene un montón de argumentos humanos que parecen tener mucha lógica, pero sin ningún respaldo bíblico. De modo que vamos a recordar algunos argumentos que plantea el trinitario frente a esta pregunta y después nos vamos a mirar qué dice la Biblia, para que todos mis hermanos y amigos que se conectan a ver este video, esta transmisión, puedan mirar y analizar los argumentos humanos y
lo que realmente dice la Biblia. El apóstol Pablo habla de los rudimentos del mundo, de las tradiciones de los hombres y de las huecas sutilezas. Entonces, para responder esta pregunta, si se la hacemos a alguien que profesa la creencia trinitaria, si le preguntamos por qué en la Biblia no hay ni un versículo que registre un bautismo en nombre de la Trinidad bajo la pronunciación de las palabras Padre, Hijo, Espíritu, ¿por qué no lo hay? Entonces aparecen las huecas sutilezas. Las huecas sutilezas son aquellos argumentos que parecen tener mucha razón humana, pero que carecen de verdad bíblica, carecen de respaldo bíblico, porque aunque tienen lógica humana, van en contra de las verdades bíblicas. Yo le voy a poner un ejemplo de una hueca sutileza para que usted me entienda un poco a lo que nos referimos. Si usted le pregunta a una persona que adora imágenes o que venera imágenes, usted le dice que hay un mandamiento que está escrito donde dice: no te harás imagen ni semejanza, no te postrarás ni las honrarás. Entonces, como hay un mandamiento que no se puede negar, entonces tiene que surgir algún argumento, alguna hueca sutileza para quebrantar el mandamiento con un argumento que tenga lógica. Entonces, la hueca sutileza dice: usted no conservaría la foto de un ser querido. Entonces es una hueca sutileza, porque eso tiene lógica. Claro, yo conservaría la foto de un ser querido. Eso le toca el sentimiento a uno. ¿Usted no conservaría la foto de su mamá? Por supuesto que sí. Entonces dicen, es lo mismo. Entonces, esta es una hueca sutileza. Algo tan sutil que tiene lógica, pero que quebranta el mandamiento de Dios por la tradición, como lo dijo el Señor. Entonces, si nos vamos a la Biblia y a responder la pregunta, ¿por qué en la Biblia no hay ni un solo bautismo efectuado en nombre de la Trinidad? Es decir, repitiendo las palabras Padre y Espíritu, ¿por qué no lo hay? Entonces surgen las huecas sutilezas. Lo primero que la primer sutileza que surge es una pregunta como la que planteábamos ahora con lo de la idolatría. Le dicen a usted, ¿es lo mismo bautizar con el nombre y en el nombre? Es una hueca sutileza, porque no abren la Biblia para mostrar, como no pueden mostrar el bautismo efectuado en la Trinidad, entonces le dicen a usted, una cosa es con el nombre y otra cosa en el nombre. Esa es una hueca sutileza, porque parece tener lógica, claro, una cosa es en el nombre y otra cosa con el nombre, eso parece tener lógica, pero si lo aplicamos a la Biblia, vemos que no aplica en el texto bíblico. Entonces vienen las huecas sutilezas, vienen los falsos argumentos humanos, pero no pueden abrir Biblia para decir, mire, aquí está el bautismo trinitario, no lo pueden. Solamente toman Mateo 28:19, donde hay un mandato, y no pueden mostrar dónde se cumplió ese mandato, cómo se cumplió, sino que deducen, sacan la conjetura, le ponen la imaginación de que alguien se bautizó en nombre de la Trinidad, pero no lo pueden comprobar con la Biblia. El otro argumento es que cuando dicen el nombre, que el nombre significa onoma, que significa autoridad, y todo eso tiene lógica, pero no tiene verdad, porque la pregunta se debe responder es con la Biblia. Entonces vamos a ponerle Biblia, ya que recordamos algunos argumentos, pero me gustaría, antes de todo, darle paso al hermano David que nos recuerde qué otros argumentos plantean mis amigos trinitarios frente a esta pregunta. ¿Cómo justifican ellos que en la Biblia no haya un versículo que registre el bautismo en las palabras Padre y Espíritu Santo? Cuando usted le ha preguntado a un trinitario, ¿qué argumentos le plantea, hermano David?
Amén, ministro. Muchas gracias, hermano. Y muy bueno lo que usted también nos presenta aquí, porque es verdad, mi hermano, la gente busca argumentos o los rebusca por ahí para tratar de negar lo que la Biblia dice. Pero usted me pregunta que si de pronto yo he oído por ahí argumentos de los amigos trinitarios, argumentos de esos que se rebuscan. Uno de ellos muy famoso es, yo prefiero obedecerle a Jesús que a Pedro. ¿Quién tiene Sí, más señor. autoridad, Pedro o Jesús? Como si Pedro estuviese desobedeciendo a Jesús, ¿cierto? Ese es Claro, y uno de hermano los David, argumentos. Señor, y esa es una pregunta cargada de malicia, porque al decir a quién le creemos más, a Pedro o a Jesús, de una manera muy sutil está sembrando desconfianza hacia la doctrina apostólica. Así que esta pregunta es maliciosa porque está echando abajo el fundamento de los apóstoles y profetas, la doctrina apostólica, creando un conflicto entre Jesús y los apóstoles. Continúa, hermano, el argumento que plantea sí, la amén, doctrina. amén. Así es, mi hermano. Claro, lo hacen con doble intención, con doble moral, Sí, porque señor. son cuestiones de lo mismo que usted decía, son cuestiones sutiles que ellos usan. Y como dice por allá en Efesios nos habla de que son maestros fraudulentos que usan, en este caso, doctrinas o vientos de doctrinas, ¿sí? Que con estratagemas de hombres y con artimañas de error para engañar, sencillamente. Eso es lo que hacen. Otro argumento que oímos también por ahí muchas veces es que eh, el agua no perdona pecados, ¿sí? Ese es otro argumento que usan mucho. U otro argumento es, pero es que la Biblia dice que si el que confesare con su boca y creyere, ya es salvo. O sea, como queriendo anular, en pocas palabras, rechazando la orden que el mismo, o sea, se ponen en contra de lo que el Señor Jesucristo enseñó, porque el que mandó a bautizar fue el Señor Jesucristo. Pero Sí, señor. los amigos que van en contra del bautismo en el nombre del Señor Jesús, pues sencillamente, como ellos no pueden respaldar con Biblia, no pueden respaldar con Biblia su bautismo trinitario, porque ese sí es verdad que no salva, ese bautismo no es para salvación. Entonces, por eso se vienen en contra del bautismo bíblico, al no Sí, tener señor. argumentos, ¿cierto? Al no tener argumentos, entonces se rebuscan argumentos hasta debajo del sombrero, se sacan argumentos de la manga para Sí, tratar señor. de alguna manera, menospreciar el bautismo bíblico. Amén, amén. Entonces, mi hermano, cuando vamos, aparte de la historia bíblica, cuando vamos incluso a la historia de las enciclopedias bíblicas, de las enciclopedias de la época de, por ejemplo, de Eusebio de Cesarea, por ejemplo, encontramos que Eusebio de Cesarea nos da algunas, ¿cómo podemos decir? Algunas pautas, porque está escrito incluso en qué año, cuando él la oportunidad de ingresar a esa biblioteca y darse cuenta, y eso lo narra él incluso en sus propios libros. Y ahorita más adelantico, si el Señor lo permite, voy a estar nombrando estos apartes donde aparece que Eusebio de Cesarea en sus escritos mencionó siempre que el bautismo aparece originalmente en el nombre de Jesús. O sea, Jesús dijo en mi nombre, no dijo Amén, nunca amén. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, eso es muy Amén. interesante, mi hermano. ¿Listo? Entonces, Sí, vamos a señor. darle nuevamente la palabra al hermano, al pastor Andrés Cañas, para que nos Amén, siga. amén. Adelante, hermano. Bueno, estamos invitando a los hermanos que se están conectando con nosotros que por favor compartan esta transmisión en todos los grupos para que más personas sean edificadas, porque este es un tema de suma importancia. Eh, ¿Por qué en la Biblia no aparece ni una persona bautizada en nombre de la Trinidad o bajo la pronunciación de las palabras Padre, Hijo y Espíritu? ¿Por qué? Aquí lo que buscamos es una razón bíblica.
porque argumentos humanos sobran, huecas sutilezas sobran. Entonces, hoy vamos a ponerle Biblia al asunto, porque a usted le dicen que una cosa es con el nombre, que otra cosa en el nombre. Esos son huecas sutilezas. A usted le dicen que onoma significa autoridad y que Jesús no mandó a repetir la palabra, que cuando Jesús mandó a bautizar, que eso no significa pronunciar la palabra Jesús, sino pronunciar la autoridad bajo las palabras Padre, Hijo y Espíritu, pero eso no es verdad. Parece tener lógica humana, pero no tiene sustento bíblico. Entonces vamos a mirar qué es lo que realmente dice la Biblia. Así que invitamos a los hermanos a que compartan esta transmisión en todos los grupos y que por favor apoyemos este proyecto, apoyemos estos ministerios que estamos trabajando con el fin de fundamentar la fe en la doctrina apostólica, en el fundamento que es Cristo y derribar argumentos. Les invitamos a que sigan esta página titulada No más falsas doctrinas. Entonces, por favor, si no está siguiendo esta página, sígala. Y también la página del pastor Andrés Cañas, donde estamos también transmitiendo doctrina apostólica. Entonces, vamos a mirar bíblicamente por qué en la Biblia ni una sola persona se bautizó en nombre de la Trinidad. En primer lugar, la primera razón bíblica es porque en Mateo 28, 19, que es el texto único, que lo toman fuera de contexto para tomarlo como una base. En primer lugar, ahí nadie se bautizó en nombre de una Trinidad. Ahí encontramos un mandato. Y ese mandato no manda a repetir las palabras Padre, Hijo y Espíritu en el bautismo. Si usted lee Mateo 28, 19, si usted lo lee con cuidado, y si usted es un estudioso de la Santa Palabra, en primer lugar ya se habrá dado cuenta que las palabras Padre, Hijo y Espíritu en Mateo 28, 19 no están en el texto original, no están. Eso fueron agregadas y hay con pruebas bíblicas y pastores mismos trinitarios lo han aceptado. Pero en la gracia de la discusión vamos a hablar como si realmente estuviera así. Vamos, para que usted no diga que es que estamos poniendo excusas. Vamos a tomar Mateo 28, 19 como si las palabras Padre, Hijo y Espíritu estuvieran ahí, como si Jesús hubiera dicho eso. Entonces, si Jesús hubiese dicho eso, de todos modos, no está mandando a bautizar en nombre de una Trinidad. Porque así como está Mateo 28, 19, no manda a repetir las palabras Padre, Hijo y Espíritu. El texto dice bautizándolos en el nombre. Un solo nombre. Fíjese bien, bautizándolos en el nombre. Un solo nombre. Del Padre, del Hijo y del Espíritu. En el nombre. Así que si usted lee el contexto, se devuelve un versículo antes, es decir, Mateo 28, 18. Jesús les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Demostrándole a sus discípulos que toda la potestad del cielo y de la tierra está en un solo nombre. O sea que Jesús es en quien está toda la potestad, toda la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu. Toda la plenitud de la deidad está representada en un solo nombre. Por eso la Biblia le muestra a usted, mi hermano y mi amigo trinitario que nos ve con mucho amor, lo invito a que lea lo que realmente dice la Biblia. Todos los milagros que usted encuentra en la Biblia se hicieron por la invocación de un nombre, no de tres. Todos los milagros que se efectuaron
se efectuaron bajo la pronunciación, la invocación literal del nombre de Jesús. ¿Qué nombre se pronunció para que el paralítico de la puerta del templo llamada La Hermosa se levantara? Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y bajo la invocación, la pronunciación de ese nombre, se efectuó ese milagro. ¿Qué significa eso? ¿Qué demuestra eso? Que onoma, que la autoridad del cielo y de la tierra se efectúa por la invocación de un solo nombre, no de las palabras Padre, Hijo y Espíritu. Porque a usted le dicen, no, que es que onoma significa autoridad y que eso no significa pronunciar a Jesús. Pues ese es un falso argumento. Porque cuando los apóstoles necesitaron invocar onoma, invocar autoridad divina para ver enfermos sanados, ese onoma, esa autoridad es pronunciando literalmente el nombre. Porque el cura Toro le enseñó a los pastores trinitarios que una cosa es en el nombre, que otra cosa con el nombre. Eso es el cura Toro, el maestro de eso. Él fue el que le enseñó a los pastores trinitarios. Y les dice que cuando la Biblia dice bautizándolos en el nombre, que eso no significa pronunciar a Jesús, sino que eso significa pronunciar la autoridad con las palabras Padre, Hijo y Espíritu. Donde alguien en la Biblia invocó la autoridad de Dios pronunciando las palabras Padre, Hijo y Espíritu. ¿Dónde? En ninguna parte. Cuando una muchacha con espíritu de adivinación perseguía a Pablo, gritando, estos hombres anuncian el camino del Señor, y desagradó a Pablo, y Pablo es vuelto a ella. Pablo necesitaba invocar la autoridad del cielo, la autoridad, necesitaba invocarla para libertar a esa muchacha, para echar fuera ese demonio. Pablo no le dijo en las palabras Padre, Hijo y Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, te mando que salgas de ella. No, Pablo se volvió a la muchacha que tenía espíritu de adivinación y le dijo, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y la muchacha fue liberada en esa misma hora, demostrando abiertamente que la autoridad se invoca pronunciando a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, demostrando que es en su nombre en que está representada toda la autoridad. Fíjese bien, toda la autoridad del cielo y de la tierra está representada en un solo nombre, en el nombre de Jesús. Eso lo entendieron los apóstoles. Por eso cuando iban a echar fuera demonios, invocaban al que tiene toda la autoridad. Por eso usted no encuentra que un endemoniado haya sido libre con la pronunciación de las palabras Padre, Hijo y Espíritu. Eso no aparece en la Biblia. Usted no encuentra que un enfermo se haya sanado mediante la pronunciación de las palabras Padre, Hijo y Espíritu. Por eso cuando el cura Toro o algún defensor de la Trinidad le venga a decir a usted que onoma significa pronunciar la autoridad con las palabras Padre, Hijo y Espíritu, dígale, no, Señor. Eso no lo aprueba la Biblia lo desmiente, porque cuando los apóstoles necesitaron invocar la autoridad para sanar enfermos, pronunciaron fue a Jesús, lo pronunciaron literalmente. Cuando necesitaron invocar la autoridad del onoma para sanar enfermos, pronunciaron literalmente a Jesús. Ahora, Hechos 22:16, encontramos a Saulo de Tarso, un hombre que había tenido un encuentro con Jesús en el camino, un hombre que oyó la voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? La voz del cielo le dijo, soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues.
y Saulo creyó en Jesús en ese momento y lo confesó con su boca diciendo, ¿qué quieres que haga, Señor? Confesó con su boca que Jesús es el Señor. Y cuando dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Si la voz del cielo hubiera sido trinitaria, ¿qué le hubiera dicho? No, pues Saulo, tranquilo, usted ya se salvó porque ya creyó en Jesús y lo confesó con su boca, tranquilo, ya está salvo. Pero la voz del cielo no le dijo, ya confesó con su boca que Jesús es el Señor, ya está salvo. No, Señor, eso no le dijo la voz del cielo. Le dijo, ve a Damasco y allá se te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Que hagas para qué? Pues para que sus pecados le sean perdonados. Porque aunque él había creído y había confesado con su boca, aún sus pecados no habían sido lavados. Porque desde la antigüedad a Dios le plació que la purificación para los inmundos debían ser en las aguas. Eso desde la antigüedad Dios lo viene mostrando. Los sacerdotes para poder ministrar a Dios debían ir a las aguas para ser lavados. Fue Dios el que desde la antigüedad venía mostrando que eran las aguas donde Él purificaría y lavaría al hombre. Es en las aguas, no porque el agua sea la que lave, no. A Dios le plació que fueran las aguas donde Él limpiaría y purificaría. Los inmundos tenían que ir a las aguas, a lavarse en las inmundicias de su carne, en las aguas. Por eso Saulo de Tarso confesó con su boca que Jesús era su Señor, pero la voz del cielo le dijo, en Damasco se te dirá. Cuando Saulo llegó a Damasco, un discípulo, Ananías, lleno del Espíritu Santo, ¿qué le dijo a Saulo? Le dijo a Saulo en Hechos 22:16, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Fíjese bien, invocando su nombre, o sea que los pecados se lavan, es en el bautismo, invocando el nombre, un solo nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. La pregunta es, ¿y cómo se invoca ese nombre en el bautismo? Porque ahí es donde dicen, no, ese nombre se invoca o noma con las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, Señor, eso no lo aprueba la Biblia. Eso es una hueca sutileza que se inventaron para negar lo que realmente dice la Biblia. ¿Cómo es que se invoca? Cuando Hechos 22:16 dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. La pregunta es, ¿invocando su nombre cómo? Pues la respuesta es, de la misma manera que se invocó para echar fuera demonios. De la misma manera que se invocó el nombre para sanar enfermos. De esa misma manera se debe invocar en el bautismo para que los pecados sean lavados. ¿Y cómo fue que se invocó para echar fuera demonios? Pronunciando literalmente a Jesús. Hechos 16:18. Literalmente, Pablo le dijo a la muchacha que tenía espíritu de adivinación, te ordeno en el nombre de Jesús. Le dijo así, porque el trinitario siempre argumenta, muéstreme un versículo donde alguien se haya bautizado, que le hayan dicho literalmente, te bautizo en el nombre de Jesús. Que le muestren el versículo. Pues Hechos 2:22, Hechos 22:16 dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. La pregunta es, ¿invocando su nombre cómo? Pues de la misma manera que se invocó para echar fuera demonios y de la misma manera que se invocó para que se sanaran los enfermos. Así que para echar fuera demonios se invocó literalmente a Jesús, se pronunció en el nombre de Jesús literalmente. Y para que el paralítico se levantara, en Hechos capítulo 3, versículo 6, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el paralítico se levantó. De esa manera es que se debe invocar en el bautismo para que haya perdón de pecados, porque es pronunciando a Jesús en que se invoca la autoridad. Cuando se pronuncia Jesús, los enfermos se sanan, los endemoniados son libertados.
Pero los enemigos de la verdad quieren es que se pronuncien las palabras Padre, Hijo y Espíritu, como si en la pronunciación de esas palabras se hubiera hecho algún milagro, se hubiera efectuado una liberación. No, en la palabra Padre no hay poder, en la palabra Hijo no hay poder, en la palabra Espíritu no hay poder, porque en esas palabras. Y la discusión es que sí, que Padre es nombre, que Hijo es nombre y que Espíritu es nombre. Pues yo no le discuto eso. Si para usted Padre es nombre, pues para usted, listo, no hay problema. Si para usted Hijo es nombre, tranquilo, no hay problema. Si para usted Espíritu es nombre, tranquilo, no hay problema. Lo que yo sí le puedo demostrar es que si esos nombres no tienen ningún poder, porque Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso, cuando se necesitó hacer milagros, invocaron al que tiene toda la autoridad. Cuando se necesitaron sanar enfermos, se invocó al que tiene la autoridad. Cuando se sanó, libertar a los endemoniados, se invocó al que tiene la autoridad. Y cuando se necesitó lavar pecados, cuando se necesitó invocar la sangre para lavar pecados en las aguas, pues se invocó al que derramó la sangre. Así que si tú necesitas que la sangre de Cristo te lave y te limpie, necesitas invocar, pronunciar al que la derramó. Necesitas, por eso la Biblia lo dice. El apóstol Juan le dijo a los hermanos que ya habían sido bautizados en su primera carta, primera Juan 2:12, le dice, hijitos, os escribo a vosotros, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Por cuál nombre? Por el nombre de Jesús, invocado de la misma manera que se invocó para libertar endemoniados y para sanar enfermos. Así que por ese motivo, usted en la Biblia no encuentra ni una persona bautizada en las palabras Padre, Hijo y Espíritu. ¿Por qué? Pues porque en las palabras Padre, Hijo y Espíritu no hay ninguna autoridad, no hay ningún poder. El poder está representado es en el nombre de uno solo, en el nombre de Jesús. Y no solo el poder, sino la presencia de Dios. El nombre Jesús representa la misma presencia. Jesús dijo, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí. Por eso usted no encuentra a los apóstoles diciendo, vamos a iniciar este culto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Búsqueme en la Biblia donde un apóstol dijo eso. No. Cuando necesitaban reunirse allá en Corinto para arreglar un asunto, el apóstol Pablo les escribió y dijo, reúnanse en el nombre del Señor Jesucristo y mi espíritu estará con vosotros también. Porque el Señor les dijo, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre. Sin embargo, cuando el curita va a hacer la misa, ¿qué dice? Empecemos la misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando el pastor trinitario va a iniciar un culto, ¿qué dice? Lo mismo. Y no lo decimos para ofender y ojalá mis amigos trinitarios nos ofendan. Es la verdad. Usted que profesa la doctrina trinitaria, queremos que usted cree conciencia y se dé cuenta de la verdad. Cuando el sacerdote católico va a bautizar a un niño, ¿qué le dice? Lo mismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vaya, busque a un apóstol bautizando a alguien a ver qué le dijo. Ahí en ninguna parte le dijo eso. Porque así como se invoca la autoridad para echar fuera demonios pronunciando a Jesús, así como se invoca la autoridad para sanar enfermos pronunciando a Jesús, así mismo se debe invocar la sangre de Cristo pronunciando a Jesús, que fue el que la derramó para que los pecados sean lavados en el bautismo. Así que si no hay una sola persona bautizada en las palabras Padre, Hijo y Espíritu, es porque en esas palabras o en esos nombres no hay autoridad. Jesús dijo, toda autoridad del cielo y de la tierra me ha sido dada. ¿Quién se la dio? Pues la divinidad que moraba en él. Le dio toda la autoridad. Así que Jesús, hablando como hombre, dijo, toda la autoridad me fue dada, porque él como Dios, él es el dueño de toda la autoridad y solo en su nombre se efectúa esa autoridad. Por eso hay un mandato, Colosenses 3:17, todo lo que hacéis,
sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús y pues, dando gracias a Dios Padre por medio de él, demostrando que al Dios Padre no se le da gracias pronunciando las palabras Padre, Hijo y Espíritu. Al Dios Padre se le da gracias invocando a Jesús, porque ese es el nombre del único Dios y Padre revelado en su manifestación en carne. Así que si en la Biblia no aparece ningún bautismo en las palabras Padre, Hijo y Espíritu, es por eso, porque en el bautismo se debe invocar la autoridad y esa autoridad se invoca es pronunciando su nombre. Adelante, mi hermano David. Yo creo que eso está muy bueno y qué hermoso que usted, mi amigo, mi hermano que está conectado, pueda concientizarte de la verdad y compartir este video, porque de seguro si alguien está buscando la verdad, ahí está. Si no la quieres porque la está rechazando, pero lo que estamos hablando es lo que dice la Biblia. Aquí no nos estamos inventando argumentos, aquí no estamos hablando de que huecas sutilezas, no, esta es la verdad. La toma o la deja. Usted verá si se aferra a los argumentos y a las huecas sutilezas de los hombres o agacha la cara y acepta la verdad. Qué bueno que usted agache la cara y acepte la verdad, que lo que estamos predicando no son huecas sutilezas. Esta es la verdad, porque no tienes cómo mostrar un bautismo en las palabras Padre, Hijo y Espíritu, pero nosotros sí tenemos cómo mostrarle enfermos sanados en el nombre de Jesús, endemoniados libertados en el nombre de Jesús, y tenemos cómo mostrarle que la Biblia dice, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, de la misma manera que se invocó para sanar enfermos y libertar endemoniados. Bueno, gloria al Señor Jesucristo por esta poderosa palabra que nos ha regalado y nos está regalando a través del ministro, el pastor Andrés Cañas. De verdad que si yo fuese trinitario y oyese un mensaje como este, yo saldría corriendo a bautizarme en el nombre de Jesús. Definitivamente, hermano, porque es claro, hermano, lo que se está diciendo y se está con Biblia. Mira, mi hermano, en Santiago capítulo 2, verso 7 dice, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. O sea que esto no es nuevo, de que ha habido por ahí un espíritu engañador blasfemando del nombre que ha sido invocado sobre la iglesia del Señor. Y ese espíritu ha trascendido y trata siempre de, ¿cómo podemos decir?, de cohibir que se hable de este nombre. Cuando analizamos Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5 en adelante, mi hermano, encontramos a unos religiosos de la época que obviamente no eran trinitarios porque la Trinidad no existía. Los enemigos de Jesús en aquella época no eran trinitarios, no eran, ¿cómo podemos decir?, adventistas, no eran cuadrangular, no eran movimiento misionero mundial, no eran, esa gente no, porque no existía realmente esa doctrina. Cuando usted analiza los debates de Jesús contra los grupos religiosos de esa época, usted encuentra que esos grupos religiosos no eran trinitarios. ¿Por qué? Porque no existían. Pero sí encontré religiosos de esa época diciéndole a los discípulos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, les prohibimos estrictamente no hablar más en ese nombre. ¿Ah? Estrictamente le decían a los discípulos, no les azotamos más, no les encarcelamos más, no les golpeamos más, pero no hablen más de ese nombre. Y los discípulos decían, es necesario hablar en ese nombre. Preferimos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, esta iglesia, hermanos, ha sido siempre perseguida por anunciar el nombre de Jesús. Siempre esta iglesia ha sido perseguida y esa es una prueba contundente que esta iglesia es la iglesia del Señor. Había un hombre, porque otro argumento, ya que me acuerdo, hermano, que usan
un argumento falaz, es que no, es que el nombre, el bautismo en el nombre fue solo anunciado, era solamente para los judíos, porque ellos, como no conocían al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, entonces a ellos les dijeron solamente bautícense en el nombre de Jesús, pero a los gentiles, a ellos sí se les dijo que se bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿dónde se encuentran esos textos en la Biblia que un gentil se haya bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? En ninguna parte. Y esto que voy a decir con Biblia refuta la idea, primero, que Pedro había desobedecido a Jesús, porque algunos lo dicen, que Pedro había desobedecido a Jesús. Y confirma que el bautismo del cual esta iglesia siempre anunciamos, el bautismo en el nombre de Jesús, es el verdadero, es porque incluso los mismos ángeles del Señor, los mismos ángeles del cielo lo testifican. Encontramos a un hombre llamado Cornelio en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10. Este hombre llamado Cornelio, que era gentil de una compañía llamada La Italiana, era temeroso de Dios, hacía buenas obras, daba limosnas a los pobres, así. Era un hombre que había creído en el Dios de Israel, ¿cierto? Pero eso no le era suficiente para ser salvo. O sea, ese judío, ese gentil, perdón, Cornelio con su familia habían podido decir muchas veces, yo creo en Jesús que murió en la cruz y etcétera, etcétera, pero eso no le alcanzaba para ser salvo. ¿Qué sucede? Un ángel del cielo viene a casa de Cornelio, estando Cornelio orando, como era su costumbre, y ese ángel le dice a Cornelio, Cornelio, tus ofrendas, tus limosnas, etcétera, etcétera, todo eso está delante de la presencia del Señor, pero hay algo que te hace falta. Entonces Cornelio, en pocas palabras, le dice, ¿qué me hace falta? Y el ángel le dice, envía a Jope por un hombre llamado Pedro. Él te dirá lo que debes hacer. Y vemos que fueron por Pedro y Pedro viene, después de pasar cierto proceso, viene a casa de Cornelio y comienza a presentarle a Jesucristo. Comienza a presentarle todo el mensaje y lo más hermoso es que en el verso 43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, no dice solamente los judíos, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. No dice por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, por su nombre. Así que aquí vemos que el mensaje que Pedro y que la iglesia predicó siempre fue en el nombre de Jesús. Y lo que usted dice es muy cierto, hermano. Los pastores trinitarios lo que hacen es repetir lo que les enseña el cura Toro y lo que les enseñan los sacerdotes católicos romanos. ¿De dónde sacaron los pastores trinitarios la idea de que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas divinas y distintas, que son consustanciales, que son coiguales, que son coeternas? ¿De dónde sacaron esa idea? Sencillamente la sacaron del catecismo católico romano, porque en la Biblia no dice eso. ¿Ah? En la Biblia no dice eso. Entonces, sencillamente, otra cosa, me la anoté aquí, porque me acordé, dije, voy a anotarla para que no se me olvide algo que dijo el hermano Cañas, y es que cuando el Señor se le aparece a Saulo en el camino, Saulo no se refiere a tres señores, ¿cierto? ¿Qué quiere que yo haga, mis tres señores? No. Sencillamente se dirige a uno solo. ¿Ah? Y Jesús dice, este me es escogido para que lleve mi nombre. No dice para que lleve el nombre de los otros tres. ¿Cómo es tan importante y es una doctrina tan fundamental que cuando encontramos al eunuco en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, si no me equivoco, hermano Pastor Cañas, 8, verso 30 y algo, vemos que Felipe le va anunciando el mensaje y el eunuco le dice, aquí hay agua. Yo me imagino esa escena, hermano, y yendo en ese carro y el eunuco viendo el lago de agua y gritar duro, Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? O sea, ¿por qué iba tan pendiente del agua si el agua o el bautismo en agua no es importante? ¿Ah? ¿Qué opina usted de eso, mi hermano Cañas? Adelante. Pues hermano, esa es una prueba irrefutable de que cuando Felipe se subió al carro con el eunuco,
le habló del bautismo y se lo presentó como un paso indispensable para la salvación. Por eso él apenas vio agua, mandó parar el carro y dijo, aquí hay agua. Algunos dicen, no, es que el bautismo es solo para hacer pública la fe. Pero yo le pregunto, en un desierto donde no había nadie, solamente el etíope, Eunuco y Felipe, ¿a quién le iban a publicar esa fe? En la Biblia no dice que eso es para hacer pública la fe. En la Biblia dice, Hechos 2:38, para perdón de pecados. Hechos 2:26, para lavar, Hechos 22:16, para lavar los pecados. Primera de Pedro 3:21, para salvación. Eso es lo que dice la Biblia. Así que si el eunuco mandó parar el carro y dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado, eso demuestra abiertamente que el apóstol Pablo le venía hablando del bautismo y presentándoselo como algo de suma importancia para la salvación. Entonces, quiero retomar las palabras que decía el hermano David. El argumento que usan es que el bautismo en el nombre de Jesús que era solo para judíos. Pero ese es un argumento totalmente antibíblico, que únicamente se sustenta en la imaginación humana, porque la Biblia demuestra todo lo contrario. En la casa de Cornelio, no solo Cornelio se bautizó Cornelio con todos los suyos y con todos los que él reunió, con sus parientes, sus amigos, que él reunió, todos se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Y ellos no eran judíos, eran gentiles. Muchos dicen, no, no eran gentiles, no eran gentiles. Así dicen los defensores de la doctrina trinitaria. Pero la Biblia sí dice que eran gentiles. ¿Dónde dice la Biblia? Ahí mismo, en Hechos 10:45, dice que cuando los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro vieron que sobre los gentiles se derramó el don del Espíritu Santo, quedaron atónitos. Entonces ahí la Biblia dice que los que estaban ahí, sobre quienes descendió el Espíritu Santo, eran gentiles. Ahí lo dice. Y el versículo 48 dice, el 47 dice que Pedro le dijo a los fieles de la circuncisión, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿A quién mandó bautizarles? A los gentiles que habían recibido el Espíritu Santo. No eran judíos, eran gentiles. Pero el que no quiera aceptar esta verdad, entonces tiene que buscar algún argumento para negar lo que realmente dice la Biblia. La Biblia dice que eran gentiles, pero hay muchos que dicen, no, no eran gentiles, eran prosélitos, que porque ya habían creído, entonces eran prosélitos. Pues la Biblia no dice que eran prosélitos, dice que eran gentiles. Entonces, donde quiera que se bautiza un gentil en el nombre de Jesús, entonces el que no quiere aceptar dice, no era gentil, era prosélito porque ya había creído. Entonces está esperando encontrar en la Biblia donde un incrédulo, un gentil incrédulo se bautice. ¿Dónde vas a encontrar a un incrédulo bautizándose? En ninguna parte. Los gentiles que se bautizaron en el nombre de Jesús fueron gentiles que ya habían creído. ¿O usted espera que yo le muestre a un incrédulo bautizándose? El Señor dice, el que creyera y fuere bautizado. Los incrédulos no se bautizan. Los gentiles que se bautizan son los gentiles creyentes, que ya han oído el evangelio, como Cornelio, que han oído la palabra, que se han arrepentido. Para ellos es el bautismo. Arrepentidos y bautícese. Así que nadie va a bautizar a un incrédulo. Los gentiles bautizados eran creyentes. Así que creyentes arrepentidos se bautizaron. Gentiles arrepentidos se bautizaron. Y la Biblia dice que sí eran gentiles. Así que argumentos para tratar de justificar el bautismo trinitario, argumentos hay por montón, pero sin sustento bíblico. Otro argumento
es que como los judíos ya creían, ya conocían al Padre y ya conocían al Espíritu Santo, entonces tenían que bautizarse en el nombre de Jesús porque no conocían a Jesús. Entonces, que no se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, porque ya creían en el Padre y en el Espíritu, que le faltaba creer en Jesús. Esa es una hueca sutileza, que así como la cuentan, pues claro, es razonable, parece tener lógica, pero no tiene sustento bíblico. Va en contra de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque Jesús le dijo a sus discípulos, si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Así que para conocer al Padre toca conocer a Jesús. Nadie puede decir yo conozco al Padre sin haber conocido a Jesús. La Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él es el que lo ha dado a conocer. ¿Cómo es posible que los judíos ya conocieran al Padre y no conocieran a Jesús? Si Jesús es la imagen del Dios invisible. A esos judíos el Señor les dijo, ustedes nunca han oído la voz del Padre ni han visto su aspecto. Jesús les dijo eso, ustedes no han oído la voz del Padre ni han visto su aspecto. Pero mis amigos trinitarios dicen que sí habían oído la voz del Padre, que sí habían visto su aspecto, que ya conocían al Padre. Pero Jesús dijo, ustedes al Padre no lo conocen, ustedes ni siquiera han oído la voz del Padre, no han atendido, no han prestado atención a la voz del Padre y no han visto su aspecto. Por eso nadie puede conocer al Padre sino el Hijo y solo a quien el Hijo se lo quiera revelar. Así que el que quiera conocer al Padre, el que quiera conocer el Espíritu Santo, tiene que conocer a Jesús. El que no sepa quién es Jesús, no sabe quién es el Padre, no sabe quién es el Espíritu, porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Para ver al Padre toca ver a Jesús. Para creer en el Padre toca creer en Jesús. Jesús dijo en Juan 12:44, la Biblia dice que Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. O sea, para creer en el que lo envió, toca creer en Jesús. Entonces, ¿cómo es posible que los judíos ya creían en el Padre si no habían creído en Jesús? Para creer en el Padre, toca creer en Jesús. Así que ese argumento que los judíos ya creían en el Padre, eso es algo mentiroso. Porque si hubieran creído en el Padre, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Así lo dijo el apóstol Pablo. Si le hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria, porque se hubieran dado cuenta que Jesús es la imagen del Dios invisible, es la manifestación, el Hijo en su condición humana, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Así que ese argumento de que ya conocían al Padre y al Espíritu Santo es un argumento totalmente falso, cargado de sutileza, para que usted no crea en el bautismo en el nombre de Jesús, no vaya a invocar, porque el diablo siempre impide que el nombre de Jesús se invoque en el bautismo, porque al diablo no le importa que la gente haga culto, no le importa que la gente se reúna. Lo que el diablo se cuida es que se enseñen el nombre. Por eso a los judíos, a los apóstoles los azotaron para que no hablasen ni enseñasen en ese nombre. Y desde allá viene un odio en contra de la doctrina del nombre. Desde allá viene la estigmatización a esta doctrina, pero los apóstoles dijeron, juzguen ustedes si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que mi hermano David, ha sido un placer compartir este conversatorio con ustedes. A los amigos, hermanos que se conectaron, les agradecemos por estar ahí apoyando este ministerio, compartiendo este video. Y para mí ha sido un placer poder estar este ratico aquí con ustedes. Ministro Pastor, me gustaría que se despida haciendo una reflexión a los amigos trinitarios que de pronto están por ahí, que han sido engañados con esos argumentos que les presentan por ahí los trinitarios, a que vengan al nombre de Jesús, que acepten el nombre del Señor Jesús y que se bauticen en el nombre del Señor, hermano. Amén, amén, claro que sí.
Estos programas los hacemos no con el propósito de contender, sino con el propósito de decir de una manera franca la verdad, basada en las Sagradas Escrituras. Así que, mi amigo trinitario, le amamos en el amor de Cristo y lo único que buscamos es que usted crea en la verdad. ¿Por qué no hay ningún bautismo registrado en las palabras Padre, Hijo y Espíritu? Porque Jesús es el único nombre bajo el cielo de los hombres en que podemos ser salvos. Jesús es el nombre que se debe invocar en las aguas para perdón de pecados y salvación. Así lo dice la Biblia. Que muchos no lo quieran creer y no quieran aceptar ya es otra cosa, pero eso es lo que realmente dice la Biblia. Qué bueno que usted acepte la verdad y se bautice en el nombre más grande que puede existir. Recuerde que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el nombre sobre todo nombre. Qué bueno que usted se pueda bautizar en ese nombre y tenga la certeza de que su bautismo sí tiene sustento bíblico, que usted quedó bautizado como estaban bautizados los apóstoles y la iglesia primitiva, y que usted no ande con ese sinsabor de que tiene un bautismo que en la Biblia nadie lo practicó. Lo invitamos a creer en ese nombre, porque el que en él cree no es condenado. Que Dios te bendiga. Bueno, ministro Cañas, de verdad que muchas gracias, mi hermano, por su participación en este programa, por la explicación de la palabra del Señor. Gracias por atender a esta invitación. Que el Señor le siga bendiciendo en su ministerio, hermano, en su familia, en todo. El Señor le bendiga de una manera extraordinaria. Amén. Gracias, mi Amén, hermano. amén. Entonces, gracias Un a los abrazo para hermanos. usted, mi hermano David, y para todos mis amados hermanos y amigos que se conectaron. Un abrazo para todos, una feliz noche. Que el Señor les bendiga mucho. Bueno, por aquí tenemos al amigo Jader, que está diciendo por aquí, Jader o Heider, que Jesús no es Dios, etcétera, etcétera. Por aquí dice, mire, me alegra que reconozca que Jesús no es Dios. Bueno, eso se lo imagina mi amigo Heider, porque el hermano jamás dijo que él no creía que Jesús no es Dios. Claro que el hermano cree que Jesucristo es Dios, pero nosotros entendemos realmente eh, cuando Jesucristo habla desde su condición de hombre y desde su condición de espíritu eterno que lo llena todo. Por ejemplo, hay un texto en el Evangelio según Juan, donde Jesús dice, o Juan testifica de Jesús y dice, él no tenía necesidad que le dijeran qué había en el hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Y le voy a decir quién es el que sabe lo que hay en el hombre. Váyase conmigo a segunda a Crónicas, capítulo 6, verso 30. Allí dice claramente quién es el que conoce lo que hay en el hombre. Es el único Dios, Yud Hei Bad Hei. Así que Jesús, como el Espíritu Eterno, él lo sabe todo. Otro texto que le quiero regalar. ¿Recuerda usted cuando le andaban cobrando impuestos a Jesús? Que Jesús dijo a Pedro, ve al río, lanza el anzuelo, saca un pez, de la boca del pez sacarás un estatero, paga el impuesto con eso. Yo quiero preguntarle a usted, a mí, que cree que Jesús no es Dios. Si no es Dios, ¿cómo sabía Jesús que había un pez en ese río que pasaba a la hora tal, en el segundo tal, en el minuto tal, etcétera, etcétera, y que fuera de eso traía lo justo en la boca para pagar un estatero? ¿Cómo explica usted eso? Para pagar, perdón, el impuesto. ¿Cómo explica usted eso? Sencillamente porque Jesucristo es Dios. Por eso él sabía todas las cosas. ¿Se da cuenta? Entonces, creo que usted está un poquito confundido, mi amigo, y por eso lo invito a que de verdad reconozca a Jesús como su Dios y como su Salvador. De lo contrario, usted tendría a un hombre que, según usted, un hombre lo está salvando, pero un hombre meramente no puede salvar al hombre.
Jeremías 17:5 lo dice claramente. Lo mismo el Salmo 146, versos 3 y 4 también lo enseña. Así que mi amigo, eh, le invito de verdad a que acepte a Jesús como su Salvador. Saludos a todos los hermanos, el hermano Víctor que estaba por aquí, a todos los hermanos que han estado en este programa. De verdad, bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Les invito a que compartan este programa, que ha sido de gran bendición. No vamos a hacer el programa tan largo. Hoy, como no es un programa para dejar ingresar a los amigos trinitarios para compartir, pero en estos días estaremos haciendo programas donde le vamos a permitir a los amigos trinitarios de que ingresen y compartamos. ¿Listo? Por el momento esto ha sido todo. Esto ha sido todo y ha sido más que suficiente. Así que muchas gracias a todos por participar en este programa y compartan, una vez más les digo, compartan y que sea de gran bendición para los oyentes donde quiera llegue este programa. No siendo más, me queda solamente agradecerles, el Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Feliz noche.